Eh, Buenas noches. Muy agradecido por la invitación. Bueno, también escuchando la exposición del doctor Guevara, muy interesante y muy actualizada. El tema que se me ha brindado y encargado es el diagnóstico y manejo de la preeclampsia en el primer nivel de atención. Como mencionó el doctor, soy el doctor Chávez Santos Señor Loperci, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente laboro en ginecología en el servicio de obstetricia de alto riesgo en el Instituto Nacional Materno Perinatal y tengo un magíster en epidemiología clínica por la UXUR. Bien, vamos a empezar. Ay, a ver, ya, listo. Dentro del temario vamos a hablar un poco de epidemiología, ya lo mencionó también el doctor Guevara. Esto es una revisión de la NICE. Sabemos que más o menos de 10 gestantes, lo que nos menciona, una siempre va a estar afectada por esta patología, ¿no? Sabemos que es una patología de causa desconocida, multisistémica y progresiva. Lo que menciona también que dentro de la preeclampsia es un trastorno médico complejo asociado con más de 500 muertes fetales y neonatales y más de 70 muertes maternas en todo el mundo cada año. Es por ello que este es un cuadro estadístico tomado del MINSA hasta el 2022 durante la segunda, durante la semana número 12, donde se evidencia claramente el nivel de disminución de las muertes maternas que se ha presentado hasta el 2019, justo donde inició la época de la pandemia, donde hubo un total pérdida de lo que se estaba logrando, y actualmente también se está incrementando. Y viendo este cuadro estadístico, ¿cuál sería una de las principales causas maternas? Si bien es cierto, es la indirecta, y la segunda viene haciendo lo que son los trastornos hipertensivos. Como le mencioné, el 2020 ocupó el primer lugar, una de las muertes maternas a nivel nacional, y 2021 y ya inicios de 2022 ya se estaba posicionando igual eh, en la segunda posición de causa. Es por ello que es importante no solamente reconocer la fisiopatología, sino también los factores de riesgo en los cuales nosotros debemos evaluar en las pacientes que ingresan al consultorio y poder hacer una buena historia clínica. Entonces, dentro de la patogénesis, sabemos que la preeclampsia al ser una enfermedad multisistémica, si bien es cierto, está asociado con la ausencia del desarrollo de la segunda oleada, ya que la primera oleada se inicia en la semana 6 y 8, la segunda oleada a partir de la semana 16 y 20. Justamente por eso que las recomendaciones en las cuales se emplea el ácido, la aspirina, el tiempo máximo permitido es hasta antes de la semana 16, porque pasado esa semana ya se dieron los cambios y obviamente el efecto va a ser totalmente ausente para poder disminuir la progresión y la aparición de la preeclampsia. Y es por ello también al terminar la oleada, fisiológicamente a la semana 20, es por eso que se describe que el punto de corte en la edad gestacional para poder definir a mi paciente como un trastorno hipertensivo llamado preeclampsia es a partir de la semana 20, salvo 3 excepciones, ya sea una paciente, una gestante con desarrollo de un feto hidrópico, un embarazo molar, o un embarazo múltiple. Ellos solamente en esas 3 condiciones se escapa antes de la semana 20, que puede llegar una paciente con trastorno hipertensivo, con cualquiera de esas 3 condiciones antes de la semana 20 ya se podría catalogar como preeclampsia. Entonces, como está explicando, generalmente dentro de la fisiopatología, al momento que no se da la segunda oleada, solamente se da una desidualización superficial, dentro de las arterias espirales no se llega a permitir el aumento del calibre de estas arterias espirales a nivel de segmento miometrial. Es por ello que existe la vasoconstricción y posteriormente a ello las lesiones citoquímicas que se pueden dar predominando los factores antiangiogénicos sobre los angiogénicos. Entonces, todo esto al causar un daño endotelial es lo que causa o compromete diferente tipo de órganos, ya sea renales, hepáticos, neurológicos, incluso también pulmonares, como ya se ha descrito en la literatura, y más aún placentarios, afectando al feto.
Dentro de las manifestaciones clínicas, como lo mencionó el doctor en la exposición anterior, tenemos la presencia de hipertensión, que son uno de los primeros cambios clínicos que se pueden dar, que se presentan en este tipo de patología. Pero uno de los primeros cambios bioquímicos que se dan en este tipo de patología siempre, según la literatura, menciona que va a ser la plaquetopenia. Obviamente también tenemos la lesión glomerular con proteinuras que se puede conllevar a una insuficiencia renal, daños hepáticos como isquemia hepática con aumento de las transaminasas y un edema o isquemia a nivel cerebral. Entonces, es aquí donde surge la interrogante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico en un primer nivel de atención? Para ello es necesario conocer algunos factores de riesgo. O sea, yo tengo mi paciente, la clasificamos, si de acuerdo es un criterio, factor de riesgo moderado o alto, y mencionando que obviamente los factores de riesgo moderado siempre van a estar incluidos lo que es el primer embarazo, una primigesta, extremos de la vida. Algunas literaturas mencionan el punto de corte de 35, otras de 40 años a más, periodo intergenésico largo, mayor de 10 años, la presencia de un índice de masa corporal mayor o igual a 35, antecedentes familiares de preeclampsia y también el embarazo múltiple. Y dentro de los factores de riesgos elevados tenemos una enfermedad hipertensiva durante el embarazo anterior, compromiso a nivel renal, enfermedad autoinmunitaria, ya sea como lupus eritematoso o el SAF, el famoso síndrome antifosfolipídico, y sobre todo lo que está muy frecuentemente aquella paciente gestante con preeclampsia es la presencia de diabetes, como también la hipertensión crónica. Entonces nosotros tenemos este grupo poblacional para poder, de cierta manera, durante la evaluación de la anamnesis, ver a qué grupo yo puedo seleccionar e identificar y ver, esta paciente tiene un riesgo elevado a presentar lo que es un trastorno hipertensivo posterior a la semana 20. Entonces, he aquí donde menciona cómo puedo hacer yo el diagnóstico. El diagnóstico generalmente, si bien es cierto, no ha cambiado, tenemos varias sociedades que actualmente, perdón. Ya, tenemos varias sociedades que actualmente vienen iniciando los puntos de corte de acuerdo al rango clínico de la presión sistólica, diastólica y el punto de corte de la edad gestacional. Tenemos 3 tipos de clasificaciones que incluyen lo que es la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional y la preeclampsia. Dentro de ella, de esta preeclampsia, está la preeclampsia sobreagregada y la preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, la literatura, como menciona, tenemos aquí en la ECOG en el año 2019, a diferencia de la NICE, pusieron el punto de corte igual, se sigue manteniendo la presión sistólica más de 140 y o 90, con un tiempo mínimo de 4 horas y un tiempo máximo de 1 semana. Obviamente paciente que tenga una edad gestacional mayor de 20 semanas, o que tenga en una primera toma 160/110 la presión sistólica y diastólica respectivamente, y añadido a este cuadro clínico que presente ya sea proteinuria o no. Ahora, esto anteriormente estaba muy unido al cuadro clínico. Ahora, en la actualidad, sabemos que no es necesario que la paciente presente proteinuria para poder nosotros decir que la paciente tiene o no tiene preeclampsia, ya que puede presentar cualquiera de los niveles de disfunción que se puedan presentar, ya sea como una plaquetopenia menor de 100.000, falla renal, nivel de creatinina mayor a 1.1, la falla hepática, el cual el nivel de las transaminasas, el TGO y el TGP supera el doble de los valores normal, la presencia de edema pulmonar y alteraciones visuales como un daño neurológico. Cabe mencionar que durante los exámenes laboratorio hay que tener muy en cuenta o con cuidado, porque sabemos que una tira reactiva, si bien es cierto, no nos da un diagnóstico tan seguro de lo que es la proteinuria, ya que los falsos positivos con un solo examen supera el 70%. Es por ello que se recomienda que durante los laboratorios a lo mucho se puedan tener 2 tomas de tira reactiva si es que no cuentas con el nivel o el laboratorio para poder almacenar y cuantificar la proteinuria en 24 horas, y que esta tira reactiva supere 2 cruces. Ahí el nivel de sensibilidad de los falsos positivos desciende al 7%.
A diferencia de lo que es la AICOG, la NICE en el 2019, lo que hicieron fue aumentar el nivel o el punto de corte a nivel de la creatinina. Ellos mencionan que basta que la creatinina, perdón, basta que las plaquetopenias disminuyan menos de 150.000, ya lo está considerando como un daño de órgano blanco. También lo que es la creatinina, el punto de corte ya no sería, ya no lo fijaron como 1.1, sino lo fijaron como 1.02. Y bueno, las complicaciones neurológicas, la eclampsia, el PRES, el stroke, la presencia de alteraciones visuales, que ya lo presentan a diferencia de la ECO. Entonces, el detalle está en qué hacemos con esta paciente en nuestro primer nivel de atención. Entonces, si nosotros evaluamos la hipertensión crónica, tenemos un grupo poblacional, una paciente con el diagnóstico de una hipertensión crónica. Entonces sabemos que la hipertensión crónica se pudo haber dado antes de que la paciente se haya embarazado o antes que haya cumplido las 20 semanas de gestación. Entonces, este tipo de patología está asociado con resultados maternos y fetales adversos. Y el estricto control de la presión arterial y el monitoreo del crecimiento fetal, tanto la evaluación repetida del desarrollo de la preeclampsia y complicaciones maternas, y esto es lo que se puede manejar en un entorno ambulatorio. He aquí lo que resulta a veces la interrogante en la presencia del toma de las presiones, en qué miembro se sugiere hacer la toma. En las revisiones que se han mencionado, tanto la NICE como la ICOG, ellos mencionan que basta o se considera el registro de las presiones elevadas en cualquiera de los brazos que indique el registro de mayor valor. Es ahí donde yo voy a hacer un seguimiento de mi paciente. Es independientemente, ya sea el brazo derecho o el izquierdo, como anteriormente se mencionaba. Ellos mencionan que basta que uno tome la mayor medida o el mayor registro de las presiones arteriales en cualquiera de los miembros, es ahí donde uno va a hacer un seguimiento estricto del monitoreo de las presiones arteriales. Dentro de lo que es la hipertensión crónica, se recomienda en este punto detener los tratamientos antihipertensivos que incluyan lo que es los YECAS y los ARA2, y ofrecer otras alternativas como el nifedipino o metildopa, ya que sabemos que los YECAS y los ARA2 alteran lo que es el desarrollo fetal. Y aquí es donde es el punto de corte o el punto objetivo, ¿no? Yo tengo a mi paciente con hipertensión crónica, yo me consulto cuál es la presión arterial objetiva para poder mantener las presiones y poder decir que mi paciente, en teoría, está controlado adecuadamente las presiones. Ahora el punto de corte bajado se recomienda que no supere los 135 sobre los 85 la sistólica y la diastólica respectivamente, lo que consideraba anteriormente de 150 sobre 100. Y el otro acápite que menciona es ofrecer tratamiento si si no está ya con antihipertensivos, si la presión arterial haya superado los 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Entonces sabemos que yo tengo a mi paciente con hipertensión crónica, ya sea sin tratamiento, que haya sido manejada solamente en el periodo pregestacional, en base a dieta o algunas conductas alimentarias. Entonces yo tengo a mi paciente, yo le ofrezco un tratamiento si es que ella me supera las presiones registradas de 140 sobre 90. La hipertensión crónica, como había escuchado alguna de las preguntas, en cuándo se inicia la aspirina. Si bien es cierto, esto lo va a mencionar con más a detalle la doctora, la doctora Novoa, la literatura menciona que la aspirina se debe indicar en aquellas pacientes con factores de riesgo mencionadas al inicio de la presentación, con un margen de 75 y 150 en la posología vía oral, a partir de la semana 12 y 16, justamente por el motivo que les mencioné, ya que en este tipo de patologías, o en este tipo o en la preeclampsia no existe una segunda oleada, y al no existir una segunda oleada, los cambios endoteliales, las alteraciones endoteliales ya se han sido afectadas. El hecho de usar aspirina, si bien es cierto, no es que nos va a ayudar a nosotros a prevenir que la paciente que estaba condicionada a desarrollar preeclampsia durante su embarazo no lo va a presentar.
el uso de la aspirina en el estudio ASPRE menciona que la aspirina, si bien es cierto, nosotros podemos usar para retardar la aparición de la preeclampsia durante su embarazo. Es decir, si la paciente está predestinada a presentar una preeclampsia durante la semana 28 o 29 o 30, la aspirina lo que va a hacer es ayudar a retardar la aparición de la preeclampsia a las 34, 35, 36, donde el manejo ya es mucho más alentador en la parte fetal y también en la parte materna. Y las citas, aquellas pacientes con hipertensión, los controles se deben acortar, ya no deben ser mensuales, sino deben ser de 2 a 4 semanas, obviamente si la paciente está bien controlada. Dentro del cuadro de lo que es la hipertensión gestacional, aquí los resultados en el embarazo normalmente son buenos, a diferencia de la hipertensión crónica, pero nosotros sabemos que dentro de todo el grupo, el pool de pacientes con hipertensión gestacional, el 50% es la que me va a desarrollar una preeclampsia. Es por ello que tampoco se toma a la ligera este diagnóstico. Aproximadamente el 25-50% desarrolla una preeclampsia y particularmente si es menos de 34 semanas y tendrá peores resultados. Mencionan que una paciente que presente una preeclampsia menos de las 32 semanas, la mortalidad materna se incrementa 20 veces. Es por eso que el correcto manejo, no solamente clínico, en cuanto a la paciente, sino ver el desarrollo de cualquier alteración que se pueda presentar, nosotros debemos identificarlo de cierta manera de forma rápida. La presión arterial de 140 a 159, 90 a 109, la sistólica, la diastólica, se puede controlar como un paciente ambulatorio con medición de la presión arterial y tiras reactivas de orina 1 o 2 veces por semana, análisis de sangre semanales y sobre todo ecografías sería en un centro de mayor complejidad. Es decir, nosotros ya a este tipo de pacientes con estos diagnósticos, nosotros ya debemos referirla a un centro de mayor complejidad, no solamente para un mayor estudio bioquímico, sino un estudio adecuado a nivel de la conducta fetal, ya que uno de los criterios de severidad actualmente ya se está considerando como la restricción del crecimiento intrauterino. También se considera el tratamiento farmacológico, es decir, yo tengo a mi paciente con el diagnóstico de hipertensión gestacional, si la presión arterial se mantiene por encima de 140-90, casi similar a lo mencionado en una paciente con hipertensión crónica. Lo recomendado generalmente es lo que tenemos en la mano, siempre, o lo que tenemos en nuestro centro de primer nivel de atención, que es el nifedipino, el metildopa, ¿no? Que eso generalmente no es lo que va a faltar. Bueno, nosotros también sabemos que si hacemos un seguimiento constante con estas pacientes, debemos tener en cuenta cuándo debemos programar, derivar precozmente a la paciente para que pueda ser ya derivada y ver si se culmina el embarazo o no y a qué edad gestacional, ¿no? Entonces se indica que no indicar un parto prematuro antes de las 37 semanas si la presión es inferior a 160/110, esto ya es un manejo de un centro de mayor complejidad. Obviamente a menos que existan otras indicaciones médicas. Es ahí que se menciona que el manejo de una paciente con trastorno hipertensivo durante la gestación no debe ser global, sino debe ser individualizado. Y si el parto es necesario, nosotros debemos ya iniciar la presencia o la indicación de corticoides o sulfato de magnesio. Bueno, actualmente se está ya actualizando la guía institucional de mi centro de labores, donde menciona cuáles son los criterios para el manejo ambulatorio de trastornos hipertensivos. Tenemos presiones arteriales sistólicas no mayor de 140 y o diastólica no mayor a 90, proteinuria menor de 300 miligramos en 24 horas, ausencia de síntomas de preeclampsia severa, recuento plaquetario mayor de 150.000, lo que considera la NICE del 2019, ausencia de daño de órgano blanco y bienestar fetal conservado. Obviamente, en aquellas gestantes con hipertensión arterial crónica, dar metildopa dosis terapéuticas para la hipertensión arterial sin bajar la presión diastólica menos de 90 grados y se debe realizar controles seriados, ¿no? Cada 2 semanas, como mencioné. Ahora, dentro de lo que es la preeclampsia, ¿cuál es uno de los puntos claves en el tratamiento, ¿no? El tratamiento farmacológico, si bien es cierto, puede modificar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero obviamente no va a evitar su progresión. Entonces, no existe ninguna medida eficaz que permita evitar el progreso de la enfermedad. Como mencioné, es una enfermedad ya, al ser multisistémica, es muy progresiva.
Entonces sabemos que el tratamiento definitivo actualmente sigue siendo culminar la gestación. Dentro del objetivo principal de ese tratamiento de la gestante con una preeclampsia, con el diagnóstico de preeclampsia, es la seguridad de la madre y también fetal, dependiendo también el punto de corte de la edad gestacional. ¿Y qué se recomienda? Se recomienda que las mujeres con uno de los factores de riesgos altos o más de uno de los factores moderados para preeclampsia, ya se recomienda el inicio de aspirina de 75 a 150 miligramos desde la semana 12 como punto inferior y como punto superior la semana 16, ¿no? Hasta el nacimiento del bebé. Esto es un algoritmo donde se menciona qué hacer, ¿no? Tenemos una preeclampsia, actualmente la definición ya no es leve. En la edad gestacional, si tenemos una paciente de 37 semanas o una edad gestacional de 34 semanas que presente una de las siguientes características: amenaza de parto pretérmino, un RPM, rotura prematura de membranas, un estado fetal no tranquilizador o crecimiento intrauterino restringido. Si tuviera cualquiera de estas condiciones, entonces ya se estaría indicando el parto por la mejor vía, dependiendo de las comorbilidades que presenta la paciente. Y si esto no fuese el caso, se evalúa si la paciente, la edad gestacional es menos de las 37 semanas, o dentro de las 37 o 39 semanas de gestación. Obviamente sabemos que ya si es un bebito, una gestación a término, ya la inducción de parto es lo adecuado, lo indicado. Pero si tenemos una paciente menos de 37 semanas, tenemos que no solamente evaluar la parte materna, sino también la parte fetal, ¿no? La parte materna, evaluación de síntomas y signos de gravedad, medidas de presión arterial 2 veces por semana, pruebas de laboratorio semanales, el famoso C de preeclampsia, proteinuria de entidad reactiva semanal, se considera la recogida obviamente dentro de las 24 horas, y a nivel fetal sabemos que ya esto es un manejo en un centro de mayor complejidad, porque obviamente debemos monitorizar adecuadamente al feto, realizando no solamente un test no estresante, sino una ecografía Doppler, para poder ver el grado de disfunción que pueda presentar. Y de acuerdo a ello, si hay un empeoramiento tanto de la parte materna o fetal, o la paciente ya tiene más de 37 semanas o 40 semanas de gestación, o un comienzo espontáneo del parto, ya la indicación es la vía de mejor elección, ya sea vía vaginal o por vía alta. Entonces, el control y monitoreo de la presión arterial, si no hay comorbilidad, lo que menciona la NICE, el objetivo es mantener la presión arterial sistólica entre 130 y 150 y la diastólica entre 80 y 105. Iniciar tratamiento en aquellos pacientes que presenten cifras tensionales superiores a este rango de manera mantenida, y si existiera comorbilidad, ya el registro o el margen objetivo de estas presiones bajan, ¿no? Ya no son de 130 a 145, es de 130 a 145, la sistólica y la diastólica entre 80 y 95. Ahora, ¿qué medicamentos antihipertensivos nosotros tenemos? Obviamente ya lo mencionó el doctor. Generalmente, lo que nosotros tenemos siempre a la mano, como les mencioné, es la metildopa y el nifedipino. El metildopa, el margen en pacientes gestantes, debemos usarlo de cada 8 a 6 horas, de 250 a 500 miligramos, teniendo incremento cada 48 horas, siempre y cuando los márgenes de registros de presiones superen lo indicado, ¿no? Como mencioné anteriormente. Y como dosis máxima tenemos 2 gramos al día. A su vez, el nifedipino también lo sabemos que la indicación es de 10 miligramos vía oral cada 8 a 6 horas, en dosis máxima de 80 miligramos al día, ¿no? Labetalol, prostacyclin, sulfato de magnesio, que es el Suspam modificado, esto ya se reserva para un centro de mayor complejidad. Doctor, un minuto. Ya estoy acabando. Tenemos lo que es el manejo de la hipertensión severa. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos nuestra paciente hasta poder derivarlo a un centro de mayor complejidad? Obviamente lo que tenemos a la mano. Damos nifedipino de 10 miligramos, checamos en un tiempo de 10 minutos, vemos si las presiones se siguen manteniendo elevadas, volvemos a dar nifedipino de 10 miligramos, volvemos a esperar 10 minutos más y volvemos a hacer la medición. Obviamente se recomienda este tipo, un manejo escalonado hasta poder aliviar o disminuir este cuadro hipertensivo. Dentro de las indicaciones para un parto prematuro, esta ya para un nivel de mayor de complejidad, obviamente que escapa a todo nivel de disfunción, no solamente materno y fetal.
Dentro del momento del nacimiento, sabemos que menos de 34 semanas continuar en la vigilancia en un centro de mayor complejidad, a menos que haya complicaciones de parto prematuro ya mencionado, 34 a 36 semanas, igual de la misma consideración, siempre y cuando saber cuándo usar corticosteroides. Lo que quiero mencionar aquí es de repente lo que le va a servir en sus serums, porque sabemos que ahí no hay una bomba de infusión. Entonces, para usar sulfato de magnesio, lo que es la vieja escuela que nos enseñaron nosotros a pregrado, existen 4 esquemas, ¿no? Si bien es cierto el sulfa modificado, que lo mencionó el doctor en la ponencia pasada, lo podemos usar, sí, pero obviamente en el centro de atención donde vamos a estar no va a haber una bomba de difusión, podemos usar el esquema de Pritchard, que es 4 gramos endovenoso, pasarlo de 3 a 5 minutos, más 10 gramos de intramuscular. Esto es la dosis de impregnación. Y en mantenimiento, 5 gramos intramuscular cada 4 horas de concentración al 50%. O podemos usar este Pritchard o el Suspang, ¿no? Que es el Suspang no modificado. Y lo otro, mencionar el control postparto. Obviamente la patología no acaba ahí, sino hay que hacer un seguimiento a la paciente durante su periodo puerperal, ya que debemos catalogarlo dentro de las 12 semanas posteriores para poder ver el manejo adecuado, no solo de trastorno hipertensivo, ya que obviamente esto a la larga puede conllevar pues alteraciones no solamente cardíacas, sino renales en la paciente, ¿no? En el periodo postparto temprano, las mujeres con preeclampsia deben considerarse de alto riesgo, complicaciones preclánticas durante al menos 3 días, y deben controlar su estado clínico al menos cada 4 horas mientras están despiertas, y se debe continuar con los antihipertensivos, y se debe considerar el tratamiento de cualquier trastorno hipertensivo antes del posparto con terapia antihipertensiva. Listo, eso sería todo. Muchas gracias, doctor.